Cola en el Hospital Reina Sofía de Tudela. Todos se van a realizar una prueba PCR. ¿Tienen alguna relación con los invitados a una boda que se celebró la semana pasada y que está detrás del brote de la capital ribera, que deja ya 31 positivos, pero podrían aumentar? Ayer por la tarde se realizaron en el Hospital Reina Sofía 60 pruebas de PCR, han salido 8 casos confirmados, 8 positivos en relación con el brote. Se siguen realizando pruebas durante todo el día de hoy. Y este es el cartel que nos hemos encontrado en un bar donde los invitados a la boda de Tudela celebraron el enlace. De aquí se fueron a otros establecimientos. Al parecer la novia es una de las primeras contagiadas de este foco. Fue una boda íntima que hicieron entre ellos, pero no fuimos a la boda. Les di la enhorabuena y les di un beso a cada uno. Eso por supuesto que es que lo tienes que hacer. Pero vaya, cuando me lo dijeron me quedé de piedra. Nosotros hemos estado en una clase grupal y el profesor pues dio positivo y nos avisaba a todos para que nos hagamos las pruebas. ¿Qué tal? Buenas tardes. En torno a 100 personas están aisladas en Tudela tras este brote. Preocupación en la capital ribera ante este escenario para el que ya se blindan las residencias de mayores de la localidad que se aíslan del exterior. No habrá visitas. Una medida que confirmaba esta mañana el alcalde Alejandro Toquero. El ayuntamiento asume que habrá más casos y pide a los ciudadanos responsabilidad para frenar el foco. De los ciudadanos de Tudela que no se relajen, que se acuerden cómo estábamos hace apenas 2 meses, todos confinados en nuestras casas. Debemos mantener y tener la mascarilla puesta sí o sí, como dijo ayer el Gobierno de Navarra, y bien dicho. El otro brote en Navarra afecta a Pamplona. Hay 5 positivos, uno de ellos importado, que contagió al resto de la familia. Se investiga también otro caso. En cualquiera de estas circunstancias son contagios anteriores a los no sanfermines. Ante la llegada del fin de semana, las autoridades han vuelto a hacer un llamamiento para evitar que se produzcan nuevas aglomeraciones. El 6 de julio Bueno, y al margen de estos rebrotes, la actualidad nos sigue llevando a las protestas de los trabajadores de Siemens Gamesa de Aoiz. Esta misma mañana se han reunido con el Gobierno, al que le piden responsabilidad y que tenga en cuenta las ayudas que ha dado a la planta. Mañana han convocado una manifestación en Pamplona. Es una deslocalización en toda regla y no lo tiene que permitir. Que tenga en cuenta todo el dinero, todas las subvenciones que ha recibido Gamesa en todos estos años. Cuando dicen que cierran algo, lo cierran y yo creo que no. Pero bueno, hay que intentar salvar los puestos de trabajo. Y en estos tiempos de crisis, hoy nos fijaremos en emprendedores que hacen frente a la pandemia abriendo negocios. Es el caso de Casa Luisa, un hotel-restaurante que levanta hoy la persiana junto al Camino de Santiago, en Allegui. Luego lo vemos. Y también estaremos con ella, con la cantante Anne Lukin, que ha pasado por el programa de esta casa, El Camerino. Nos contará su experiencia televisiva y sus nuevos proyectos musicales. Y esta que ven es, con pañuelico al cuello, es la camiseta que mañana lucirá Osasuna en homenaje a los Sanfermines. Lo hará en el Sadar frente al Celta de Vigo y lo hará sin su portero Rubén Blanco, que está de baja por lesión. Osasuna no está acostumbrado a jugar cada 3 días y eso pasa factura. Gallego es la única novedad de una convocatoria que vuelve a completar con 3 porteros y 3 futbolistas del filial.